brinda la ATE para participar en este simposio y para compartir con ustedes la visión que Alstom como empresa y yo personalmente tenemos sobre los sistemas de transporte masivo. Y cómo entendemos desde el punto de vista del diseño y de la ingeniería todos los aspectos que tienen que ver con la inclusión social y un concepto que aparecerá dentro de la ponencia, que es la adaptabilidad. Me ha hecho mucha ilusión y querría empezar desde ahí, pues que Adriana haya cerrado la intervención anterior del Metro de Medellín. Yo empecé a trabajar en el sector del ferrocarril en el año 94. Mi primer proyecto en el que trabajé fue el Metro de Medellín. Empecé con la empresa Ateinsa, que luego Alstom adquirió en España. Y me ha hecho mucha ilusión ver que muchas de las ciudades que hoy han pasado por los diferentes paneles, he sido parte de esos proyectos. Participé en la oferta del Metro de Panamá, estoy 100% involucrado en el proyecto del Metro de Lima, Santo Domingo. Estoy convencido de que habré aportado mi granito de arena como profesional y Alstom como empresa en transformar ciudad y en transformar la vida de la gente, que creo que es realmente donde tenemos que aportar muchísimo valor añadido. Una breve presentación de la empresa Alstom. No les voy a vender mi libro, no es para eso para lo que hemos venido, pero sí es cierto que somos 93.500 empleados en 100 países y que estamos en los sectores de la energía y del transporte. En Latinoamérica, pues estamos implantados en 27 países con 7.600 empleados y con una vocación de permanecer en aquellos países en los que estamos. Y ahí retomo parte de la intervención de Adriana en cuanto al desarrollo de la industria local, al desarrollo de las redes de proveedores. Es cierto que por vocación y porque forma parte de la forma de trabajar de Alstom, pretendemos desarrollar los sectores industriales, tanto de energía como del sector ferroviario, en aquellos países donde estamos implantados. Y en Perú llevamos implantados más de 30 años, con una nueva sede aquí en San Isidro desde noviembre del 2011 y presentes en los sectores de transporte, de transmisión de energía, y de producción de energía y de transmisión. En transporte, que es lo que nos compete, con la línea 1 del Metro de Lima y con el suministro de equipos de taller de mantenimiento, y esperamos próximamente añadir ahí otro ítem que sea el contrato de mantenimiento a largo plazo para desarrollar la red de proveedores y el sector ferroviario en Perú. Y estamos presentes en todos los tipos de material, desde tranvías o autobuses guiados eléctricos de baja capacidad a trenes de alta y muy alta velocidad y trenes altamente capacitivos. Y en todos los conceptos del metro y de los sistemas de transporte como sistemas, infraestructura, señalización, servicios y mantenimiento. Cuando hablamos de metro, nosotros nos gusta hablar de familia y nos vanagloriamos de que ahora Lima pues pertenezca a la familia Metrópolis dentro del mundo Alstom, ¿no? No vale cualquier tipo de, como ha dicho Jorge al principio de las intervenciones, no vale cualquier tipo de medio de transporte para cualquier tipo de demanda y para cualquier ciudad. Hay que adaptarlo en función del número de pasajeros por hora y dirección, de la velocidad máxima que se pretenda desarrollar, de la distancia entre interestaciones y del tamaño de la ciudad y de la forma de la propia malla geográfica que tenga la ciudad. El metro, para ciudades por encima de los 3 millones de habitantes, cubre perfectamente esa capacidad. Y hoy 1 de cada 4 metros en el mundo han sido vendidos por Alstom. 1 de cada 4 metros en el mundo han sido diseñados bajo estándares internacionales, cumpliendo las normas que se toman de aplicación en todas las redes mundiales. Más de 4.000 unidades en servicio y más de 50 clientes. Aquí, bueno, son las diferentes ciudades que han adquirido el metro similar al Metro de Lima, y una de las cosas que vamos a poder ver durante esta ponencia, pues muchas de ellas son primicia para la mayoría de los ciudadanos de Lima. Quizás solamente los usuarios de metro, los funcionarios de Metro de Lima
han visto algunas de las imágenes que hoy vamos a ver aquí hablando de los diferentes sistemas de integración. Lo que sí es cierto es que el metro Metrópolis y que la familia Metrópolis a la que pertenece hoy Lima es un producto muy versátil, que es adaptable a cada ciudad, que puede dar servicio en soluciones sin conductor, pero esas soluciones tienen que ser medidas dentro de las necesidades de demanda a la hora de decidir si implantar uno u otro tipo de producto, que podemos dar respuesta global y que presentan un alto nivel de disponibilidad y de confort para el usuario y para los conductores. Bien, ¿qué es inclusión? ¿Y qué es incluir? Incluir es contener o englobar algo o alguien dentro de una cosa, pero si ya le ponemos la palabra social detrás de inclusión, pues se utiliza este término, como dice ahí, en relación con situaciones o circunstancias sociales en las cuales se incluye o se deja fuera de ciertos beneficios sociales a grupos sociales específicos. Hay una cosa que todo sistema de transporte masivo per se influye en el tema de la inclusión, que es que democratiza el sistema de transporte, democratiza la capacidad de movilidad, democratiza el uso del espacio público, nos convierte a todos iguales en el sentido de la movilidad y de devolvernos tiempo que estábamos perdiendo, entre comillas, en transportes que no son útiles. Se han dado muchísimos datos y donde el diseño tiene que incidir, donde nosotros como empresa de ingeniería que diseña material rodante incide, es que este diseño tiene que ser para todos. Y el para todos lo tienen ahí. El para todos es, pues, desde la persona que presenta cualquier tipo de discapacidad de manera constante a aquella que sufre cualquier tipo de discapacidad de manera puntual. Vamos a ver luego un dato que es ciertamente revelador, pero sí que es cierto que el término adaptabilidad, que ahí es donde aparece ligado a esas situaciones de discapacidad, es donde una empresa que fabrica el material rodante, que al final el metro es un sistema, pero el escaparate del metro son sus estaciones y el material rodante, y con lo que uno se identifica a través del beneficio, pero a través también de la propia imagen, es precisamente a través de esos dos emblemas. Por eso Panamá decidió darle una imagen característica al frontal del metro de Panamá completamente distinta de todos los metrópolis del mundo, porque quería Panamá su metro, aquello con lo que los ciudadanos se sintieran identificados. Pues adaptabilidad es la capacidad, desde el punto de vista del diseño, de incluir, de hacer que aquello que estás fabricando tenga características de inclusión. Y aquí vemos algunos ejemplos de lo que no es adaptabilidad. Si ven la primera foto que estoy marcando aquí, pues es una persona invidente en un metro que no tiene pasillo de intercomunicación, que está acercándose al borde del andén y que perfectamente, al ser un metro, que no es continuo, podría provocarse una caída a diferente nivel en una situación de peligrosidad. Ven en la foto de abajo la forma en la que está accediendo, forma en la que está accediendo esa persona con una silla de ruedas desde el andén al vehículo. Esa foto está tomada en una estación en el centro de Madrid, en un tren de cercanías. No es que sea por esa foto, pero debido a situaciones como esta, Renfe hace 2 años tomó la decisión de, en los 400 trenes de su flota, eliminar uno de los coches y construir 400 coches nuevos para poner acceso al mismo nivel que el andén. Es decir, que hay veces que nos encontramos con situaciones, pero hay que tener la voluntad política de hacer que nuestros sistemas de transporte sean incluyentes para todos los ciudadanos. Ven el acceso a un autobús, o ven incluso esta situación en la que esta persona que está subiendo en esta foto de aquí, esta persona no presenta ningún tipo de discapacidad. Esa persona está corriendo porque pierde el tren, y todos podemos sufrir esa situación, y tiene que salvar esa diferencia en cuanto a nivel desde el andén hasta el acceso.
ese es un tren europeo y creo que esa estación es la estación central de los trenes en París. O sea, que digo que situaciones que no favorecen la inclusión se dan en todos los lugares del mundo, lo que hay que tener es la voluntad, bien para especificarlo cuando se realiza la adquisición del material rodante o cuando se realiza el diseño de los sistemas, o bien para modificarlos cuando los hemos heredado. Porque el driver tiene que ser, todos tenemos que participar de las ventajas ciudadanas que nos ofrece un sistema de transporte. En Perú, y estas son cifras oficiales, en la zona de Lima metropolitana el 10,9% de la población presenta algún tipo de discapacidad. Discapacidad entendida como manda la ley 27050, en el que persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna de sus funciones físicas. Pero si nos vamos a la transparencia anterior, donde veíamos pues, la persona con el carrito de la compra, la persona con las maletas, la persona con la pierna escayolada, la persona con el niño en brazos, creo que este porcentaje subiría ad infinitum, porque todos en algún momento podemos sufrir ese tipo de discapacidad, y lo que tenemos que hacer es pues adaptar los reglamentos y adaptar nuestras formas de actuar para que todo sea incluyente. Un ejemplo, y comentábamos antes en el café, el ramal de la línea 2 que va a ir hasta el aeropuerto, que es la línea 4, pues habrá que modificar el reglamento para que en ese metro puedan ir las maletas, porque podemos estar haciendo una adaptación, una nueva línea de transporte, pero la regulación no permita llevar bultos voluminosos, y entonces la función que estaba tomando esa línea ya no se cumple si no se adapta también la ley y los reglamentos que regulan el transporte. Bien, a partir de aquí el esquema que sigue la presentación es muy simple. ¿Cuáles son los diferentes subsistemas que tienen incidencia en cuanto a la inclusión? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son el estado del arte? Algunos ejemplos y la primicia, que es cómo se ha tomado esto para el Metro de Lima. Algunas fotos tomadas en vivo y en directo de la unidad 6 que se está recepcionando en Barcelona en estos momentos. Entonces, todos los condicionantes que hemos visto anteriormente tienen que ser tomados en cuenta a la hora de realizar el diseño de un sistema de transporte masivo, de tal manera que la tecnología se convierta en un medio para promover la inclusión social. Si miramos los asientos, se tienen que tener en cuenta los porcentajes mínimos que deben existir en cuanto al total de plazas del tren, las características que deben poseer y los espacios y los medios necesarios, dónde tienen que estar localizados, en las salas de pasajeros y próximos a las puertas de acceso, identificados mediante pictogramas, y además tienen que estar identificados cromáticamente y tienen que estar equipados con cinturones de anclaje. Eso es lo que dice el estado del arte, eso es lo que dice la normativa. Alstom pertenece a los foros internacionales que se encargan de establecer las normas de diseño, no solamente desde el punto de vista técnico, de distancias eléctricas, de agresividad rueda-carril, de gálibos, etcétera, 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 sino fundamentalmente también para todo lo que son las normas relativas a la inclusión. Estos son algunos ejemplos de distribución y esta es la aplicación que hay en Metro de Lima. Como ven, los asientos de Metro de Lima son en color verde claro, el asiento para personas de movilidad reducida y los apoyos isquiáticos están en color gris, con una diferencia cromática importante y además identificados, como podemos ver en esta fotografía de aquí, que son asientos reservados para diferentes colectivos. Algunos están marcados específicamente. Luego será el tema de la cultura, es decir, luego habrá por parte del operador de metro, todo un esfuerzo de concientización y de cultura que haga que todos los usuarios respeten las normas de urbanidad y de funcionamiento dentro del propio sistema. Pero la tecnología tiene que poner ex ante los medios para que esto se dé. Desde el punto de vista de las personas de movilidad reducida que acceden al sistema en sillas de ruedas, bueno, pues se tienen que tener en cuenta el número de plazas con respecto al total de plaza del tren, las características que deben poseer y los espacios y los medios necesarios. Lo que dice la norma es que para un tren menor de 200 metros tiene que haber 2 plazas de personas de movilidad reducida, que tienen que estar situados
cerca del eje longitudinal del vehículo, con sistemas de alarma accesibles en el entorno de la silla de ruedas, con una superficie adyacente al espacio para permitir la rotación de esa silla de ruedas y además identificado. Bueno, este es un ejemplo del metro de Ámsterdam, y aquí ven todo lo que debería contener o lo que podría llegar a contener el espacio alrededor de una persona que está accediendo y vamos a ponerle disfrutando de la experiencia de viaje, accediendo con una silla de ruedas. Pues tiene que estar identificado el espacio con logotipos, tiene que haber una distancia suficiente para el tránsito de la silla de ruedas entre las barras que dan acceso a la puerta, tiene que haber un intercomunicador próximo a la zona de la persona que está con la silla de ruedas, porque muchas veces los intercomunicadores están puestos para las personas que podemos viajar en posición paradas, yo creo que sí, es parada, ¿no? De pie. Tiene que haber barras de acceso, tiene que haber una alarma próxima e incluso dependiendo de la velocidad y de la aceleración que desarrolle el tren, pues se pueden instalar vehículos que bloqueen las ruedas de las sillas de ruedas para que no haya accionamiento de forma accidental. Eso no es obligatorio, hay cosas que la norma establece como obligatorias y otras que son opcionales. Estos son algunos ejemplos y de nuevo de apertura que está aquí. Este botón ahora mismo está con las luces en color verde, no sé si se identifica correctamente. Si la puerta estuviera bloqueada porque hubiera un problema técnico, porque hubiera un problema de falta de funcionalidad, esos LEDs estarían de color rojo. Estando de color verde le indica a una persona que tenga, a todos, pero a una persona que tenga una dificultad auditiva, visualmente, que esa puerta es una puerta que está accesible. Igualmente, cuando no se puede reproducir, pero disfrutarán del sistema cuando se ponga en marcha el metro, verán que se genera un sonido, un bip, 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 que te indica a las personas que tienen dificultades visuales que ahí hay una puerta y dependiendo de la sincronía que tenga ese bip, que está en proceso de apertura o que está en proceso de cierre. Todo esto podría no tenerlo el metro, pero haríamos que el metro no fuese incluyente. El pasillo de intercomunicación, que está orientado a mejorar la movilidad y sobre todo que no disminuya el grado de confort, tiene que ser un paso entre coches a nivel y tiene que tener una anchura de paso suficiente para permitir a una persona con dificultades de movilidad discurrir a lo largo de todo el tren. Bien, esta es la aplicación para el Metro de Lima. Como ven, primero hay barras de acceso y de sujeción suficientes alrededor de este pasillo para poder transitar de una zona a otra con amplitud suficiente, con atenuación sonora importante, porque esa zona es quizá la zona más débil en cuanto a lo que es esa protección y estando al mismo nivel del paso entre coches y además con diferencia de textura para las personas que tienen dificultades visuales y que vayan con un bastón para saber que está pasando a una zona de transición. Porque justo en esa zona, cuando llegue a una curva, el tren se va a doblar por ese punto. Si una persona invidente se queda apoyada en esa zona durante todo el viaje, pues no le va a pasar nada siempre y cuando sepa que está en esa zona. Se viaja perfectamente ahí, es algo que yo lo hago habitualmente, o sea que digo que no nos dé reparo viajar en esa zona cuando el metro se ponga en marcha en Lima. Otro elemento importante son los sistemas de información, que es cómo el sistema dialoga con los usuarios. Dispositivos de información exterior y dispositivos de información interior, que me indican el destino final y el recorrido del tren. Que la norma dice que tienen que estar próximos a las puertas, con un tamaño mínimo de caracteres de 35 milímetros, o bien si está en el frontal de 70 milímetros de carácter. Todas esas cosas no se ponen porque sí, sino se ponen para que las personas con determinada deficiencia visual tengan, y además tiene que tener una diferencia cromática importante y que no se vea afectado por la luz exterior, tengan la capacidad de saber en qué tren me monto, a qué línea va y a dónde transita. Y una función fundamental que tienen los dispositivos de información interior y que la vamos a ver en estas fotos de aplicación del Metro de Lima.
Aquí a medida que vaya circulando el tren se van a ir iluminando unos LEDs correspondientes a cada una de las estaciones, de tal manera que una persona con dificultad auditiva va a saber en cada momento en qué punto del trayecto se encuentra, qué tramo ha recorrido y qué tramo le falta por recorrer. Y algo que favorece también la integración, que favorece la inclusión y que favorece el mallado de los diferentes medios y modos de transporte y el mallado del metro con la vida de la ciudadanía, son todos estos pictogramas que aparecen en este indicador interior, donde le dan información a cada uno de los usuarios de los servicios que hay alrededor de cada una de las estaciones. Iglesias, centros comerciales. Esto es fundamental para hacer que el medio de transporte no solamente sea algo que nos traslade del punto A al punto B. Las barras de sujeción, hemos visto muchas fotografías donde aparecen. La norma establece los diámetros mínimos, los radios mínimos, la distancia mínima. Basta con que uno garantice el tránsito seguro desde un punto a otro, pues para incrementar la seguridad y para disminuir y para aumentar el nivel de confort. Ahí, con las barras, le puedo decir por experiencia propia que habrá opiniones como con los colores, de todos los gustos. A unos les gustarán las barras a media altura, a otros les gustarán las barras arriba. Yo, que soy usuario de transporte público, prefiero no tener barras en el techo, porque cuando voy sentado pues voy viendo lo que no quiero ver en el que me pone el brazo delante de mi cara. Entonces, pues me vanaglorio de que el Metro de Lima pues tenga una disposición de barras a lo largo del tren, igual que las ciudades modernas europeas, utilizando las últimas tendencias en cuanto a movilidad. Y ven aquí pues alguna de la aplicación en el Metro de Lima, cómo se ha diseñado esta barra de apoyo para que no sea una barra única, sino que tenga esta forma de exprime limones, en el que estamos multiplicando por 3 la superficie capacitiva de permitir que las personas transiten de modo seguro. En cuanto a la accesibilidad, siempre y cuando el vagón esté a nivel del andén, ese criterio no es excesivamente importante. Para cuando hay diferencias de nivel, pues hay que garantizar mediante medios elevadores o rampas fijas o móviles en estaciones. Y el Metro de Lima no tiene baños, pero los metros regionales o cualquier tipo de medio de transporte de media distancia sí que los poseen, y hay que aplicar todo lo que hemos visto anteriormente al WC. Puertas de acceso con paso libre, información visual y táctil, esfuerzo controlado de los diferentes equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, en cuanto a las estaciones, hay mucho que hemos visto en las otras presentaciones, pero deberíamos hacer como criterios de diseño que nuestras estaciones tengan elementos para salvar desniveles, que se señalicen los bordes de andenes, que se marquen las zonas de seguridad, que se señalicen las zonas de embarque y desembarque, que se prolonguen los pasamanos de las escaleras fijas para evitar las aglomeraciones cuando estamos llegando al final de la escalera, que se refuerce la señalización vertical, toda la señalética para las personas con deficiencia visual, que se coloquen apoyos isquiáticos, que haya texto en braille en los carteles de señalización. Todo esto hace y nos devuelve un poco de la sensibilidad que el diseñador, el regulador y el que especifica debe tener para con el sistema de transporte. Y tiene que ser así, porque a mí ahora, ya que termino, lo único que me queda pues es desearles buen viaje para todos.